¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. Amén, hermanos. Buenas tardes, Dios les bendiga. Gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, gran parte de los niños se va. Y hermanos, mire, hágame un favor, hermanos. Yo la verdad, mi iglesia es pequeña y siento que está muy lejos los hermanos de allá, acá. Y hermanos, ayúdenos, si se pudiera acercar un poquito más, hermanos, por favor, a ocupar esos lugares, hermanos. No son VIP, son para que usted esté ahí, ¿verdad? No va a venir el presidente ni nada de eso. Pero hermanos, si nos ayuda solamente a estar más cerca, hermanos, es lo que la Biblia nos enseña. Acércate más para escuchar, ¿verdad? Y bueno, hermanos, qué bendición poder estar aquí en la iglesia nuevamente. Y bueno, reciban saludos de parte de mi familia, hermanos. Les manda saludos mi esposa, mis hijos. Y gracias por recibirme en este día. Y gracias por todas las atenciones, ¿verdad? Ya tenía muchas ganas, hermanos, de unos taquitos de carne asada. Y qué buenos están, ¿verdad? Así que le invitamos que usted también pase ahí, hermanos, cada vez que vendan o regalen o no sé, ¿verdad? Pero son especiales. Y bueno, hermanos, le pedimos que oremos. Espero en Dios poder salir hoy en la noche, poder ya regresar a casa. Y tenemos algunos planes allá en nuestra iglesia, hermanos. Queremos comenzar una escuela cristiana también. Y bueno, hay mucho trabajo todavía que queremos hacer y hay mucho por hacer allá. Y queremos empezar, hermanos, una escuela cristiana. Y le pedimos que ore por nosotros, hermanos. Yo sé, no es fácil. He estado hablando con algunos pastores que tienen escuela en iglesia y es difícil, pero le pido que nos ayude a orar por eso, hermano, que Dios nos permita poder ver su mano. Y me preguntó uno, ¿y a poco tienes muchos niños para meter ahí a hacer una escuela? Le dije, pues tengo 4 y con esos voy a empezar, ¿verdad? Yo recuerdo, hermanos, cuando se empezó la escuela cristiana aquí, se empezó simplemente con los hijos del pastor y mi madre escuchó y dijo, ustedes también se van para allá, ¿verdad? Y bueno, hermanos, fue una bendición y ahora lo que se ve, ¿verdad? Con el paso de los años, como ya una escuela ya muy en forma, y qué bendición por eso, hermanos. Y le felicito por usted ser parte de eso. Acompáñenme, por favor, hermanos, a 2 de Corintios, por favor, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Y hermanos, perdónenme, en mi rancho no ocupo micrófono y algunos me dijeron, pastor, es que no se escuchó hasta atrás. La culpa es de usted porque se sienta hasta atrás, ¿verdad? Si tan solamente se recorriera un poquito más, mire, escucharía bien, pero espero que se escuche bien en esta noche, hermanos. 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 13 al versículo 18. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos. Voy a leer versículo 13, dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Amén. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias porque has sido muy bueno. Gracias por cada una de tus bendiciones, Señor, derramadas y dadas, Señor, a cada uno de nosotros. Una vez más, Señor, pedimos que tu bendición esté con nosotros. Rogamos, Señor, que tu presencia, Señor, esté aquí.
Que tu Santo Espíritu, Señor, nos llene de su poder. Yo te ruego que me llenes de tu poder, de tu Santo Espíritu en esta tarde, para poder predicar tu palabra. Y llena el corazón de cada uno de mis hermanos con tu poder al escuchar tu palabra. Señor, por favor, haz un cambio. Que salgamos de este lugar con tu bendición, retados, Señor, animados y fortalecidos, Señor, con tu palabra. Ayúdame a hacer una bendición a mis hermanos y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vea nuevamente el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice, hermanos? Allí hay libertad. La Biblia nos habla, hermanos, que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, hermano, la Biblia nos habla y dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vivíamos en el mundo esclavizados con tantas aflicciones, pruebas, problemas, pero cuando usted y yo venimos al Señor, hermano, el Señor ha hecho un cambio en nosotros. Cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, o incluso, hermano, nuestra manera de vestir también cambió el Señor. Bueno, Dios cambia completamente nuestra vida. Y el Señor nos dice y nos aclara y dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero preguntarle en esta tarde, noche, ¿está el Señor en su vida? ¿Está el Señor en su hogar? Porque vemos un montón de cristianos batallando con el pecado. Vemos un montón de cristianos cayendo y cayendo y cayendo en el pecado, en la tentación. Nuevamente le pregunto. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero la razón por la cual usted y yo caemos en pecado, en la tentación y nos desviamos, nos desanimamos, quizás es porque no está la presencia de Dios en su vida. Quiero hablarle en esta tarde, hermanos, cuando la presencia de Dios mora en tu vida, en tu casa e incluso hasta en la iglesia. Pasan cosas increíbles, pasan cosas especiales cuando la presencia de Dios está allí. ¿Quién mora, hermanos, en su hogar? ¿En verdad usted tiene libertad en su vida? ¿En verdad hay libertad en su hogar? ¿O está batallando todavía? Mire, hermanos, yo he escuchado, mi pastor predica sobre Facebook. Mire, es triste. Usted tiene su teléfono bloqueado, su contraseña, bien difícil, ¿verdad? Y usted pica una aplicación y otra contraseña. Otra aplicación, otra contraseña. Mano, ¿qué esconde? Déjeme decirle, si usted vive así, usted no tiene libertad. Tantos problemas, hermanos, en el matrimonio porque está el esposo allí en el teléfono y está ahí haciendo no sé qué cosas, y cuando llega la esposa lo bloqueas y lo guardas. O viceversa. ¿Realmente, hermano, hay libertad en tu vida? ¿Realmente hay libertad en tu hogar? ¿O por qué vives esclavizado? La Biblia nos dice, hermanos, que siempre pasa algo cuando la presencia de Dios se hace presente en nuestro hogar, en nuestra vida. Nuevamente, Pablo dice que donde mora el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Quiero que me acompañen, hermanos, por favor, a Segunda de Samuel, capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Dice la palabra de Dios, hermanos, aquí, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Si hay alguien a su alrededor que no tiene Biblia, comparta con su Biblia, por favor. Dice ahí: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses. ¿Y qué pasó, hermanos?
Y bendijo Jehová a Obed-edom y toda su casa. La palabra de Dios nos habla, hermanos, acerca de el arca de Jehová, donde se depositaba, donde estaba la presencia de Dios. Y hermanos, cada vez que la presencia de Dios iba o estaba allí, consultaban a Dios y Dios les hablaba y les decía: vayan a pelear, yo estoy con ustedes. Va a haber una victoria sobre aquellas peleas y guerras que va a haber. Yo estoy con ustedes. Pero hermanos, si usted lee, ¿recuerda usted a Elí, que el profeta de Dios? La palabra de Dios nos enseña que le llegó la noticia a Elí y le dice: mira, Elí, ¿sabes qué? Ha sido robada el arca de Dios, ha sido robada aquel lugar especial donde está Dios, y Elí, ha sido robada ese. Dice la palabra de Dios que cuando él escuchó esa noticia, él cayó en su asiento y se desnucó y murió. Esa arca la tuvieron los filisteos, el pueblo enemigo de Dios. Y el rey David, hermanos, toma la decisión de ir por esa arca, por la presencia de Dios. Pero no la quiso traer a su ciudad todavía, no la quiso traer a su hogar todavía. Y la depositó y la puso en casa de Obed-geteo, Obed-edom. Y mientras la presencia de Dios estaba allí, dice la Biblia que por 3 meses fue bendecida su casa y todo lo que él tenía. Si usted lee capítulos anteriores, se puede dar cuenta que esa presencia de Dios, el arca de Jehová, la habían tomado los filisteos. Ellos estaban ahí, llevaron el arca de Dios porque ellos sabían que era la presencia de Dios, porque estaba allí el Señor, y ellos la tomaron y la llevaron al templo de Dagón. Dagón era un hombre, un personaje, hermanos, un ídolo para ellos, que tenía vestimenta de pescado y era considerado aquel Dios para ellos, el Dios de del cultivo, de la fertilidad, y era muy aclamado ese Dios. Pero ellos tenían a Dagón de un lado y querían tener la presencia de Dios en otro lado. Y hermanos, Jesús es claro. Nuestro Dios es un Dios celoso. Usted no puede servir a Dios y servir a otra cosa. Usted no puede servir, hermano, a Dios y a las riquezas. Oh, es que yo quiero enriquecerme. Y déjeme decirle, no tiene nada de malo que usted sea rico. Lo que tiene de malo es que usted quiere enriquecerse. ¿Y sabe qué es lo que dice Dios? Que el que quiere enriquecerse cae en tentación y en codicias necias. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Hermano, Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe, hermanos, por qué servimos a Dios. Dios conoce lo que hay en nuestra vida y en nuestro corazón. Y a veces estamos como los de Asdod. Queremos a Dagón, queremos este Dios de la prosperidad, pero también queremos la presencia de Dios. Y hermano, Dios es un Dios celoso. Dice la palabra de Dios, hermano, que el pueblo de los filisteos, ellos empezaron a ver. Cada mañana se levantaban, iban a ver al templo y al ídolo de Dagón. Y Dagón amanecía, hermanos, postrado ante la presencia de Dios. Al siguiente día llegan los sacerdotes nuevamente y ven a Dagón tirado, hermanos, partido de brazos y sin cabeza, y estaba el arca de Dios allí. Ellos empezaron a tomar consejo y dice la palabra de Dios que decidieron, ¿sabes qué? Es dura la mano de Jehová, es dura la presencia de Dios aquí con nosotros. Dios no puede bendecirnos a nosotros. ¿Sabe por qué razón? Pastor, es que yo hago todo lo que el pastor dice, lo que la Biblia dice, pero no veo que Dios me bendiga. Quizás tienes a un Dagón en tu vida todavía. Pastor, yo ya tiré a mis ídolos, mi imagen y todo eso. Quiero que me acompañes, por favor, a Lucas 16. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 13. Está Jesús hablando y dice aquí: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y ¿qué, hermanos? Y a las riquezas. Mire, ¿cuántos cristianos, hermano, dejan a Dios
por unos cuantos pesos solamente. Y estás dejando que la presencia de Dios no tome control en tu vida. Y estás viendo el dinero como un Dios, como un ídolo tuyo. Hermano, mire, efectivamente el dinero es necesario, ¿verdad que sí, hermano? Lo necesitamos, pero no debería ser nuestra prioridad. No puede servir a Dios. Mire, cuando usted quiere enriquecerse, cuando usted pone sus ojos en las riquezas, vea lo que dice Proverbios, por favor. Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 5. Proverbios 23, 5. ¿Has de poner tus ojos en qué, hermanos? En las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Mire, hermanos, cuando usted decide, yo quiero un ídolo, quiero un Dios, no quiero la presencia de Dios. Bueno, sí la quiero, pero también quiero eso. ¿Sabe, hermanos? Mire, algunos de aquí se van a sentir identificados con lo que voy a decir. Usted el viernes, el sábado, bien contento, cada quincena, la suena el celular, ¡ping! Ya está tu depósito. ¿Qué vamos a cenar? No, yo invito, yo compro. Tráiganse las pizzas, el pollo, y hermanos, ahí estamos de generosos, ¿verdad? Pero déjeme decirle, llega el lunes. Y después, hermano, usted va con la esposa, oye, ¿no te quedaron unos 50 pesos? Para el camión. Ahí estás, joven señorita, diciéndole a tus papás, oye, ¿me prestas? Oye, ¿qué le haces al dinero? Mira, ganas bien, tienes todo. Dios dice, cuando tú pones tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, saldrán alas como águila. Tú vas a hacer cuentas después y vas a decir, caray, gané tanto, ¿y por qué se me fue tan rápido este cheque? ¿En qué gasté? Yo sé, hermano, a usted no le ha pasado. Nada más le pasa ya a los de Comonfort, hermano. Aquí no, ¿verdad? Ya son muy pecadores. Oh, hermanos, ya dejaste de confiar en Dios. Confía más en lo poco que tienes. ¿Sabe, hermanos? La palabra de Dios nos enseña a alguien que pensó de la misma manera como usted y yo muchas veces pensamos. Pero ya tengo, ya estoy bien, mi estabilidad está bien, pero hermanos, aún siente usted un vacío en su corazón. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Había un hombre, hermano, que pensaba quizás como usted. Vaya por favor a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Quiero que vean, hermano, por favor. David estaba escuchando una historia a través de Natán, hablándole acerca de la corderita y todo lo que estaba diciendo ahí. Pero vea el versículo 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. ¿Y qué dice, hermano? Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Hermano, cuando usted hace la voluntad de Dios, la Biblia no se equivoca y Jesús nos prometió, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas serán añadidas. Pero a veces nos preocupamos más, hermanos, en tener algo material, algo económico, y se olvida de la presencia de Dios en su vida. Oh, hermano, déjeme decirle que cuando usted dice, pastor, pero es que yo no tengo que comer, pero si tiene a Dios de su lado, lo tiene todo. Oh, pastor, mire esta enfermedad que me ha caído en mi vida, en mi cuerpo. Oh, ya no tengo para el medicamento. Y hermano, si usted tiene a Dios, lo tiene todo. Pero nos enfocamos más en lo material. Nos enfocamos más, hermanos, en esta área. Y déjeme decirle, despreciamos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Recuerda usted, hermanos, la promesa que Dios le había dado a Josué? La Biblia dice, Josué, nunca se apartará de tu boca
este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué, hermano? Te saldrá bien. Dios le había dicho una promesa a Josué y le dijo: mira, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Es decir, Dios le estaba diciendo a Josué: Josué, mi promesa es que yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Yo estaré allí. Qué bendición es poder contar con la presencia de Dios en nuestra vida. Pero a pesar de que Josué había escuchado eso, Dios había dado una orden a Josué y le dijo: Josué, ve a pelear contra los de Ai, pero no lleves a todo el pueblo. Solamente llévate a 2,000 o 3,000 soldados. Solamente ve y pelea, porque yo estoy con ustedes. Mire qué tremenda confianza es eso. Pero hermanos, llegamos a Josué capítulo 7 y nos encontramos con la batalla, y ellos estaban peleando y estaban luchando. Pero hermanos, llegó ese momento en el cual Josué empieza a ver al pueblo de Israel regresar, y empiezan a correr, y empieza a haber miedo allí en el campamento. Y la razón es: se habían olvidado de la presencia de Dios. La Biblia nos habla de un hombre llamado Acán. Bueno, Acán, hermanos, había escuchado. Acán había oído las palabras que Dios le había dicho a Josué, y Josué se las compartió al pueblo. Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado. Dios había dado una orden: Josué, ve y pelea, pero no quiero que tomes nada del botín. No quiero que tomes nada, porque cualquiera que tomare de eso será anatema, será una maldición. Y Acán, que había escuchado, dice la Biblia que él fue a la tienda, a los enseres de allí, de alguien del pueblo enemigo. Dice que vio entre los enseres un manto babilónico, unos lingotes de oro, y dice la Biblia que los codició, los tomó y los llevó a casa y los guardó allí en su tienda. A veces pensamos que nunca se va a salir a la luz lo que estamos haciendo. Hermano, el pecado siempre sale a la luz. Por causa de eso, 36 personas murieron, soldados, por causa del pecado. Por causa de no preocuparse por la presencia de Dios, 36 soldados murieron. Josué empieza a orar al Señor: Señor, ¿qué pasó? Señor, tú dijiste que íbamos a tener victoria. Señor, tú dijiste que estabas conmigo. Señor, ¿por qué? ¿Por qué hay muerte en el campamento? Mira, aquella mujer está llorando por su esposo. Mira, los niños están llorando por su padre. ¿Por qué, Señor? Dios le dice: ¿por qué? Hay pecado en el campamento. Hay pecado en el lugar. Y hermano, Josué empezó a hacer la lista y empezó a censar el pueblo y los puso por tribus, y salió la vida de Acán. Acán, declárame lo que has hecho. Así hice, Señor. Así hice, Señor. Vi entre los enseres un manto babilónico, unos lingotes de oro, y los tomé y los llevé a mi casa, y allá están. Josué manda a aquellos soldados, y hermano, usted entiende la historia. A lo que voy es esto, hermano. Usted le da más prioridad a su pecado que prioridad a la presencia de Dios. Me puedo imaginar a Acán enfrente de la multitud y Josué a su lado. Puedo imaginarme a Acán avergonzado y quizás llorando, y llegar a la casa de Acán mientras que la mamá está haciendo ahí sus labores, mientras los niños andan jugando, y llegar los soldados y decir: hey, mujer, sal de allí, vamos, acompáñame. Llevarse a los niños, hermanos, allí hasta donde está el pueblo, donde está toda la gente y la multitud. Quizás esa mujer llorando y diciendo: Acán, ¿qué pasa? Quizás aquellos pequeñitos, hermanos, gritando y diciendo: papi, ¿por qué nos traen acá? ¿Por qué el pueblo se ve enojado? Papá, ¿qué está pasando aquí? Acán avergonzado allí: Josué, fui yo, Josué. Josué, fui yo quien pecó. Josué, fui yo. Oh, hermanos, usted, si no se encarga de buscar la presencia de Dios, va a venir juicio sobre su vida.
La Biblia dice, separado de mí, nada podéis hacer. Mano, yo me imagino a aquel pequeñito, papá, ¿por qué la gente trae piedras, papá? Papá, mira, la gente quiere matarnos, está enojada. Papi, ¿qué hiciste? La esposa de Acán diciéndole, amor, ¿por qué? ¿Por qué si íbamos a la iglesia? ¿Por qué si somos el pueblo de Dios? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay necesidades? ¿Por qué? Oh, hermanos, somos responsables de buscar la presencia de Dios. Qué triste poder seguir leyendo esta historia. El pueblo tomando piedras y apedrear a esos pequeños, apedrear a esa esposa, apedrear a Acán y todo lo que él tenía, y después quemarlo todo por causa del pecado. Bueno, tenemos un Dios que es un Dios celoso. Dios no puede ser burlado. Bueno, es interesante y es necesario que usted y yo entendamos que necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. David, hermanos, había puesto su confianza en sí mismo y no en Dios. Había dictado una sentencia, 4 tantos debe de pagar ese hombre. Pero cuando usted se preocupa por la presencia de Dios en su vida, número 1, hay libertad. Número 2, Dios bendice grandemente su vida, su hogar. La casa de Obed-Edom fue bendecida por causa de la presencia de Dios. Y sabe, hermanos, era algo que era notorio ante el pueblo, ante la gente. Acompáñenme a 2 de Samuel, capítulo 6, por favor. Y vamos a seguir leyendo ahí. 2 de Samuel, capítulo 6. Y vea, por favor, el versículo 12. Dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, ¿a causa de qué, hermano? Del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. David decía, yo necesito esa presencia en mi vida. Yo necesito que la presencia de Dios esté en mi ciudad. Oh, hermanos, cuando en tu hogar es Dios tu prioridad, ¿sabe que eso se ve reflejado en la iglesia? ¿Sabe que cuando usted pone a Dios en primer lugar en su vida, eso se ve reflejado aquí? Oh, Dios es primero. ¿Y dónde estás el domingo en la mañana? Oh, Dios es primero. ¿Y dónde están los jueves? Oh, Dios, tú sabes, Señor, que tú eres primero en mi vida. ¿Y dónde están los sábados? Donde deberías de estar allí tocando puerta, dando un folleto, invitando gente y trayéndola a la iglesia. ¿Realmente te estás preocupando porque la presencia de Dios esté en tu vida? Pastor, pero comparto imágenes de Diosito. Oh, hermanos, necesitas buscar la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios es prioridad en tu vida, en tu hogar, eso se ve reflejado en la iglesia. La presencia de Dios. Hermano, he ido a iglesias, hermanos, donde el hermano está muerto. Se siente un frío. Y le soy sincero, en mi iglesia también lo he sentido. Y le digo, ¿por qué? Porque no nos preocupamos por buscar la presencia de Dios. Usted va a llegar a una iglesia y usted va a decir, ay, como que algo le faltó al culto. Sí, que tú estuvieras prendido. Sí, nos falta que tú tengas ese ánimo, ese fuego por Dios. Oh, hermano, que busquemos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Recuerdas cuando aceptaste a Cristo en tu corazón y te aprendías los versículos de memoria? Ibas a tu trabajo de madrugada o regresabas en la noche y tú te acordabas de ese versículo que habías leído. Oh, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y usted hasta caminaba más seguro.
porque usted sabía que la presencia de Dios está con usted. Pero ¿qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado, hermana? Antes usted veía, hermana, el sueldo y decía, caray, es bien poquito. Las cosas están bien caras y están subiendo. Pero Dios es fiel. Usted buscaba la presencia de Dios y decía, Dios, suple esa necesidad. Y como podía, hermano, salía a la semana. Pero ¿qué ha pasado ahora? Ya le subieron el sueldo a mi viejo. Ya no comemos frijoles, ahora comemos pollito, carne asada. Y toda esa comodidad que Dios te ha dado, gracias a Dios, te está afectando. Porque ya no estás buscando la presencia de Dios. Caray, hermano, se quedó muy silencio. ¿Sí están conmigo, hermanos? Vea por favor el versículo 16 de 2 de Samuel 6. David se preocupó, hermanos, por tener un lugar para la presencia de Dios. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. David, hermanos, entendió. Vamos a traer el arca, la presencia de Dios, a nuestra ciudad. Pero vamos a edificar un lugar donde Dios esté presente. Y si usted sigue leyendo más adelante, Dios le hace una pregunta a David y le dice, David, ¿te he pedido yo casa? Mira, yo he andado morando en tiendas, he andado aquí, he andado allá. Ahora David estaba preocupado por poner un lugar donde la presencia de Dios estuviera fija. Mano, qué bendición por este auditorio. Wow, en verdad me impresiona tanto. Yo viendo, hermanos, aquí todo, me imagino ya lo que queremos hacer. Yo creo que es de muro a muro, hermanos, hasta el final, yo creo, hermanos, así, lo que queremos construir. Hermanos, pero veo esto y digo, wow, cuánto trabajo, cuánto esfuerzo, pero también cuántas críticas, también cuántas luchas, cuántos Sanbalat se levantaron también. Hermanos, cuando usted se preocupa por tener la presencia de Dios en su vida, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando la presencia de Dios, hermanos, mora en su hogar, eso se ve reflejado también en su servicio en la iglesia. Hermanos, hay quienes ya tienen años en la iglesia. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Ya era para que tú fueras maestro. Tanto tiempo, ya era para que tú fueras maestro, tú estuvieras haciendo algo más para el Señor. Hermanos, yo nunca he visto un bebé con una cabeza de adulto, bigote, pero todavía un cuerpo de bebé. Yo no lo he visto así. ¿Usted lo ha visto? No. Y si lo llegásemos a ver, ¿sabe qué diríamos? Ese no es normal. Ese algo le pasó. Y así hay un montón de cristianos. Tienen la cabeza de adulto y sí, conoces la palabra de Dios, sí conoces la Biblia y sabes dónde están las cosas, pero todavía no has crecido espiritualmente. No has madurado todavía. Hermanos, busca primeramente el reino de Dios, busca su presencia, busca a Dios. ¿En su vida mora la presencia de Dios? Sí, pastor. ¿Y por qué vive afanado? ¿Por qué vive desesperado? Ay, pastor, es que yo necesito la pastilla porque no puedo dormir. Ay, pastor. ¿Sabe por qué? Hermanos, si tan solamente se pusiera en las manos de Dios, confiara en Dios. Yo sé que alguno va a decir, lo he hecho, pastor.
Mire, cuando se preocupa usted por la presencia de Dios, pasan cosas increíbles en su vida. Acompáñenme, hermanos, por favor, a Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Una historia que todos conocemos, hermanos, y si no la conoce, le invito a que usted lea, conozca esta historia. Jueces capítulo 3. Y vea por favor el versículo 10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim y reposó la tierra. ¿Cuántos años? 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hermanos, había un hombre llamado Otoniel que pidió, rogó: Señor, que tu presencia esté conmigo. Señor, ayúdame por favor. Y hermano, dice la Biblia, el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y 40 años tuvieron libertad. 40 años el pueblo tuvo esa libertad. Otoniel pidió por esa presencia de Dios en su vida. Si usted recuerda, hermanos, la vida de Sansón, aquel hombre fuerte, aquel hombre, hermanos, que tenía unas fuerzas como ningún otro, fuese león, fuese oso, fuese lo que viniera, él tomaba y mataba a esos animales. Viniese el ejército, viniesen los filisteos, él acababa con toda esa gente, porque la presencia de Dios estaba con él. No, siempre pasa algo cuando la presencia de Dios está en su vida. Pero recuerda qué pasó después. Dormido ahí, haciéndole piojito Dalila. Vente, chiquito. Declárame en qué consiste tu grande fuerza. Dime. Y empieza Sansón, ¿verdad? A decirle: mira, pues si me atares, ¿verdad? Y me hicieres esto. Y después grita Dalila: ¡hey, Sansón, los filisteos contra ti! Inmediatamente se levanta Sansón y rompe eso, ¿verdad? Pero vemos más adelante que dice que Sansón no sabía que la presencia de Dios se había apartado de él. Qué triste es, hermanos, que quizás usted está aquí, pero ni siquiera sabe si la presencia de Dios está con usted. ¿Recuerda al rey Saúl? Pedía: Señor, dame una señal. Señor, ¿dónde están los profetas? Señor, ¿dónde está la tabla de Urim? Señor, ¿dónde está? Y no había respuesta de parte de Dios para Saúl. Y fue Saúl con una divina. Cuando la presencia de Dios no está en usted, en su vida, usted empieza a desesperarse. Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Ahora la escuela, ahora los niños, ahora esto y ahora el otro. ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Mira, estoy desesperado. Y hermano, hay mucha gente que toma decisiones fatales, tomando pastillas, colgándose. Hermanos, un jovencito de nuestra iglesia, hermanos, que llegó con sus papás ahí con nosotros. Le predicamos, le testificamos y empezó a ir a la iglesia. Empezó él a asistir a la iglesia y le gustaba mucho y lo animábamos y todo, pero siempre traía él una carga. Siempre que regresaba a la iglesia, él decía: pastor, aquí me siento bien. Esto me gusta, pastor. Los cantos, la predicación, todo está muy bien, pero todo eso se acaba cuando yo llego a casa. Mis padres peleando. Problemas aquí, problemas allá, pastor, ya no aguanto. Oh, hermanos, traigo una carga en mi corazón con este muchacho. Llegó una conferencia de jóvenes, me invité a todos los jóvenes. Y hermano, andaba de aquí para allá y estaba ahí hablándole a los jóvenes: oye, ya vienes, oye, aquí estoy, ¿dónde te recojo? ¿Dónde paso por ti? Apúrale. Y hermanos, llegamos hasta a aquella ciudad de Querétaro donde íbamos a llevar a esos jóvenes a la conferencia. Y llegando allá, hermanos, se me pasó por completo este jovencito. Terminé yo de predicar porque estaba predicando en esa conferencia y termina esa conferencia, estábamos comiendo y suena el teléfono. Era una hermana llorando: pastor, ¿está aquí en su casa? ¿Está aquí en su iglesia? ¿Dónde está, pastor? Necesitamos que esté aquí.
Mamá, ¿qué pasó? ¿Está todo bien? Tranquilícese, ¿qué pasó? Pastor Isidro está colgado en un árbol, pastor. Ahí está este muchacho. Oh, pastor, ¿qué vamos a hacer? Bueno, cuando no tienes la presencia de Dios te desesperas y buscas cualquier cosa, cualquier salida. Oh, es que esa es la salida fácil. Oh, hermano, no es cierto. Busca la presencia de Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Busca a Dios. Oh, hermano, no hay cosa mejor que usted aprenda a buscar la presencia de Dios en su vida. ¿Recuerda usted a Moisés? Dios le dijo: Moisés, yo estoy contigo. Moisés, yo voy a ir contigo delante de ti, columna de nube, un fuego ahí, voy a estar con ustedes. Pero Moisés entendió la importancia de la presencia de Dios en su vida. Y Moisés le dice a Dios: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no nos saques de este lugar. Moisés entendió: Señor, la presencia tuya es importante en mi vida. Hermano, usted y yo hacemos cosas sin ni siquiera consultar a Dios. Señor, voy a hacer este negocio. Señor, voy a hacer este trabajo. Señor, pero si tu presencia está conmigo, Señor, por favor, ayúdame. ¿Cuánta falta nos hace, hermanos, preocuparnos por la presencia de Dios? Abraham, el amigo de Dios, la gente entendía que era importante tener la presencia de Dios y le dicen a Abraham: Abraham, ahora entiendo que tú eres un varón, que está Dios contigo. Hermano, qué bendición es que aún los inconversos saben cuando la presencia de Dios está con usted. Le ha tocado que le dice gente: oye, yo no sé qué pasa, pero me siento tan bien cuando platico contigo. Oye, algo tienes que me sentí como que en paz. Qué bendición es, hermanos, porque el poder de Dios no es limitado a nadie. Dios lo da a cada uno de nosotros. Pastor, ¿cómo puedo tener la presencia de Dios en mi vida? ¿Cómo puedo sentir la presencia de Dios? Bueno, acompáñeme por favor a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, por favor. Capítulo 15. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Quiero que vea el versículo 1. Nuevamente, vemos estas palabras que dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará, ¿qué, hermanos? Si vosotros estuvieres con él. La manera en la cual, hermano, Dios va a acercarse a nosotros es si usted se acerca a él. La manera en la cual sentimos la presencia de Dios es cuando usted se acerca a Dios. Y, hermano, vemos en la Biblia que dice: acércate confiadamente ante el trono de su gracia. Vemos en la palabra de Dios, hermanos, vez tras vez que el Señor nos dice: hey, más adelante para oír, acércate, ven a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y note lo que sigue diciendo este versículo 2. Y si le buscaréis, será hallado de vosotros. Mas si le dejaréis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. No había paz, había aflicción. Y la razón por la cual había todo eso era porque no tenían la presencia de Dios. Pero Dios dice: ¿quieres mi presencia? Acércate a mí. Acércate. Dios le dice a Azarías:
cómo obtener la presencia de Dios. Hermano, no se le olvide cómo usted obtuvo esa victoria. No se le olvide cómo Dios vino a su vida. No se le olvide cómo usted tiene esa casa, cómo usted tiene ese carro, cómo usted pudo ganar esas victorias. Eso solamente pasó porque usted se mantuvo con la presencia de Dios. Jeremías dijo, Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Escuché una ilustración hace mucho, hermanos. ¿Ha soñado usted, hermano, alguna vez que está en la presencia de Dios? Mire, me encanta escuchar cuando mi pastor cuenta acerca de eso. Oh, yo soñé que estaba en el cielo, ¿verdad? Pero usted ha soñado alguna vez que está en la presencia de Dios. Oh, yo me imagino eso también. Llegar a la presencia de Dios, ver a mi Salvador, hermanos, hablar con Él, platicar con Él y hermanos, tantas cosas que hay que preguntarle al Señor. Pero hermanos, de la misma manera me gustaría toparme quizás ahí a Moisés y poder platicar con Moisés. Moy, cuéntame. Moy, ¿cómo se sentía Moy? En confianza, porque somos hermanos, ¿verdad? Oye, tú dirigías toda una nación, todo un pueblo, lo sacaste de Egipto y Dios te capacitó y 40 años en el desierto y giraban y daban vuelta. Pero Moisés, ¿qué se sentía Moisés? Dios te dio una vara y esa vara Dios te dijo, marchen, sigan adelante y estaba el mar y tú tocaste ese mar con tu vara. Moisés, ¿qué se sintió? Ver esas paredes de agua. ¡Wow! Y todo el pueblo poder caminar en seco. Oh, Moisés, qué impresionante poder escucharte y poder saber cómo cuando llegaron a ese lugar donde había aguas amargas, Dios te dijo cómo convertirlas en agua dulce. Moisés, dime, ¿cómo le hiciste? ¿Se imagina preguntarle a Moisés? ¿Se imagina, hermanos, entre esos ver a Sansón ahí caminar y decirle, hey, Sansón, hey, esa fuerza, hey, ¿qué se sentía esa fuerza allí? ¿Cómo le hiciste así al león? ¿Cómo mataste a esos filisteos? ¿Qué se sentía tener esa fuerza y esa valentía? Sansón. Y así preguntarle a cada uno de ellos, Elías, Eliseo. Pero yo me imagino a algunos de ellos, quizás de la misma manera como yo estoy ansioso de saber. Yo me imagino a ellos también poderme decir, quizás ahí peleándose diciendo, tú pregúntale. No, Moy, tú pregúntale. Elías, tú pregúntale. Y quizás ahí diciendo, oye, todo lo que nos has preguntado fue increíble, porque la presencia de Dios estaba con nosotros. Porque en algún tiempo de nuestra vida lo pudimos disfrutar y la presencia de Dios llegaba momentáneamente y podíamos hacer grandes cosas para Dios y vencíamos aquí, vencíamos allá, porque Dios estaba con nosotros. Pero ¿sabes qué? Yo quiero preguntarte algo. Nosotros por algún punto, algún tiempo solamente disfrutamos ese poder. Queremos preguntarte, ¿qué se siente tener ese poder todo el día? ¿Qué se siente tener el poder del Espíritu Santo? Tener la presencia de Dios en la mañana, en la tarde, en la noche. Cuéntame, ¿qué se siente tener ese poder? Porque nosotros por algún tiempo venía el poder de Dios y podíamos hacer grandes cosas, pero tú lo tuviste todo el tiempo. Tú tuviste la presencia de Dios todo el tiempo. ¿Qué hiciste? Cuéntanos, ¿qué milagros pasó? ¿Qué cosas sucedieron? ¿Qué le va a responder? ¿Qué va a decir? Quizás muchos ahí saldrá una lágrima en nuestros ojos y entenderíamos vamos a entender cuánto tiempo desperdiciamos mientras Dios nos dio vida. Hermano, procura, pide a Dios, Señor, que tu presencia esté conmigo.
Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Desde el momento que usted aceptó a Cristo, usted y yo fuimos sellados con ese poder. Yo le invito y le animo esta noche, ¿por qué no arregla cuentas con Dios? ¿Por qué no le pide a Dios, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, Señor, no nos saques de este lugar? Todos en actitud de oración. Padre, gracias, porque has sido bueno. Hemos visto en tu palabra cosas grandes que aquellas personas que tenían tu presencia por algún tiempo en su vida pudieron experimentar grandes cosas, Señor. Pudieron destruir naciones enteras. Pudieron hacer grandes hazañas para ti. Pero, Señor, ahora nos damos cuenta que estamos desperdiciando demasiado tiempo. Estamos desperdiciando muchas cosas en nuestra vida porque nos has dado tu espíritu, tu poder, y no estamos haciendo nada para ti. Señor, habla y sigue obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.